Perfecto, pues nada, en primer lugar, bienvenidas, bienvenidos. Chi Juárez por un lado, productor, arreglista, compositor, de todo. Ya hemos estado contigo en Guitarra, que además acompañando a Vázquez. Sofía Conti, flaca, también DJ, chica gang, un poco de todo. Hablé con ambas porque cuando surgió todo el tema de Rosalía, Lux, empezaron a haber muchas opiniones diferentes, muchos pensamientos cruzados. Tú publicaste varias stories con las que acabamos hablando al respecto. Yo sé que tú también tienes mucha labor detrás de iglesias evangélicas, componiendo música como un mero usuario. Entonces sí que crucé un poco cables, ¿sabes? Decir, estaría guay un debate en el que vamos a hablar un poco tanto del cristianismo en la música actual, el supuesto auge de la música cristiana, las inspiraciones religiosas tanto de Rosalía en Lux como todo lo que viene envuelto del neotradicionalismo este. Entonces, si queréis empezar un poco presentaos quiénes sois. Mi nombre es Sofía, flaca, tengo muchos nombres. No, soy DJ, creadora de contenido, también trabajo en comunicación en un ayuntamiento, Jariño, ahora una chica de la institución. Hago muchas cosas porque pues sagitariana perdida y si no me aburro. Y nada, encantada de estar aquí. Yeah. Pues yo soy Chic, más o menos lo que hago ya lo has dicho, y fuera de eso soy un mejivasco, llevo 20 años aquí también. Y nada, en plan, me gusta la música y me gusta Dios y la política. O sea, es como una mezcla de todas las cosas y un poquito más. Sí que por romper un poco el hielo y empezar un poco la movida, sí que vamos a introducir el tema de Rosalía como para que sea la semilla sobre la que germine todo. Empieza tú, si quieres, Sofía, un poco de qué... Porque sé que tuviste Espera. Antes de que nos metamos en debate, yo quería hacer una cosa que se me ha olvidado. Por supuesto, sí. Te tengo un regalo. Vale, sí, porque es que además, como el terreno es pantanoso, yo quiero dejar de claro, que me caes muy bien, es más, soy súper fan tuyo, ¿sabes? Pero te he traído un regalo. El otro día, escuchando tus entrevistas... Llegaron los Reyes. Vi que el primer disco con el que te enamoraste de la música fue el Yellow Submarine, y lo tengo en vinilo y te lo he traído. Y luego te he traído una colección de música popular argentina, canciones de Astor Piazzolla, sí, todo ahí un poquito. ¡Hombre, qué bonito! Es que... Espectacular. Es que se me había olvidado tú. Qué guay. Lo voy a tomar vivo todo. Yeah. Sí. Además estoy haciendo ahora nueva colección de vinilos. Ok. Qué bueno. Nada, pues vamos a empezar por ahí. Lo que os decía, tuviste como un par de comentarios que luego se hicieron algo de polémicos, tal. Cuéntanos un poco cuál fue la inspiración o cuál fue esa primera semilla que despertó en ti hacer esos comentarios y qué era un poco lo que tú abogabas. Vale, lo primero que me gustaría dejar claro es que yo soy una persona que me he criado en el evangelismo también, como buena latinoamericana. Ocurre. Y ya un poco a nivel esteticista y superficial, el catolicismo me parece cero rap, el evangelismo me parece más rap, más divertido. Partiendo de ahí, lo primero que me preocupó y lo que más ruido me hizo y me empecé literalmente a angustiar es la relación que puede llegar a tener una figura pública tan grande que evidentemente tiene influencia sobre una masa de personas muy grande, haciendo apología de una institución que es literalmente lo que le ha podido pasar a la humanidad, como es el catolicismo. Son, aparte de ladrones, racistas, homófobos, no digo que todos, porque yo también he conocido a curas del catolicismo bueno, eso lo he visto en mi barrio, en Argentina. Tengo ejemplos cercanos de que son los primeros en ayudar, en acercarse. No digo que todo el catolicismo sea así, ni estoy diciendo que los católicos sean así, pero son mundialmente conocidos por robar, ser cómplices de dictaduras mundialmente, ser homófobos, ser transfobos, ser misóginos. Entonces, me preocupa profundamente que una figura pública como Rosalía, que tiene tanto poder sobre la masa y sobre el público, se relacione y sobre todo haga apología de una institución que ha sido tan sanguinaria. Especialmente en un momento en el que evidentemente somos todos conscientes, la extrema derecha la tenemos aquí, nos está respirando en el cuello y no me hace gracia que
una persona con tanto poder pues se esté acercando tanto a ese tipo de valores, ¿no? Que luego también pues ha seguido no solo desde toda esta relación que tiene ella ahora con el catolicismo, que no es lo mismo que tener fe, que es a lo que también me parece que es importante prestar la atención. Para mí es súper importante los símbolos y las imágenes y cómo lo presentas. Tú puedes tener fe y puedes presentar tu fe y puedes como hablar de esa fe y lo que consideras, pero que haya tantos símbolos católicos y que se presente tanto la iglesia tradicional, eso a mí es lo que me preocupa. Ok, me gustaría profundizar un poquito más ahí, porque en ese sentido, no sé, yo no lo vi tan grave, y mira que yo no soy precisamente fan de la Iglesia Católica, es decir, soy protestante, como bien has dicho, como buen latinoamericano, y dentro de que soy protestante, además, yo vengo de un contexto muy particular, que yo nunca he sido muy vocal al respecto de esto, ¿no? O sea, yo vengo de un contexto en el que yo he sido muy dañado dentro del contexto de las iglesias evangélicas, en este caso. Mi familia, cuando éramos pequeños, nosotros llegamos aquí a una iglesia bautista normal, tradicional, súper tranquila, y esa iglesia con el paso del tiempo y debido a una serie de factores y demás se fue sectarizando y mi familia y yo fuimos muy dañados. Yo de hecho, esto creo que lo estoy diciendo por primera vez no, pero lo he dicho en foros que tienen más que ver con la iglesia y demás, pero yo fui ateo durante 5 años. Por todo el abuso espiritual que sufrí y demás, ¿no? Y en ese sentido, cuando de alguna manera recuperé la fe y me encontré de nuevo con Dios, con la fe, con la Biblia, sí es verdad que empecé a notar las mismas carencias que en la iglesia protestante que en la iglesia católica. Es decir, nosotros como protestantes y como colectivo que existimos a lo largo de ya 5 siglos, hemos tenido las oportunidades de errar en los mismos lugares, tristemente, ¿no? que la iglesia católica. Por lo mismo, creo que en ese sentido la estética de Rosalía y toda la aproximación, como bien dices, simbólica, tiene más que ver con subirse a una corriente que no sé hasta qué punto... Yo de hecho dudo mucho de que Rosalía sea una mujer cristiana en ese sentido, ¿sabes? No sé por qué se ha dado tanto este auge bueno, mejor dicho, sí lo sé. Creo que la misma parte del ateísmo que me sedujo a mí durante esos 5 años en los que yo estuve fuera de la iglesia, vamos a decirlo así, es la misma parte que ha seducido a muchísimas personas a lo largo del planeta, y fue precisamente esa crítica a la irracionalidad, ¿no? El hecho de concebir la fe como un salto al vacío en lugar de como una fe lógica, razonada y un poquito más estructurada en lo que tiene que ver con el pensamiento. Al final somos seres humanos y yo personalmente considero que cuando nos acercamos al pensamiento religioso no debemos cometer el error, como cometió mi familia y el gran grueso de las personas que estábamos dentro de este grupo de riesgo coercitivo, de apagar el cerebro. ¿Me entiendes? Y los pensadores denominados como los jinetes del apocalipsis, estos que son Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins, todos ellos atacaron por ahí a la fe cristiana y dieron con un punto bastante interesante, ¿no? Que al final, cuando la fe religiosa se convierte en una muerte cerebral y en un lavado de cerebro tan grande, es fácil hacer una crítica, y no solamente es fácil hacer una crítica, sino que además empiezas a desvestir todo ese pensamiento religioso, ¿no? Y eso fue una cosa que creo que durante un mogollón de tiempo ha seducido a un gran grueso de la población. Ahora, es verdad que esos valores que fueron de alguna manera propugnados por ese nuevo ateísmo, como por ejemplo la muerte de la moral cristiana, o como por ejemplo mismamente la muerte de Dios, o la desaparición de ese relato unificador que era de alguna manera universal a toda la raza humana, ¿no? y que ponía a todos los seres humanos en la misma posición respecto de a esa entidad que es Dios, ha traído consigo una serie de desasosiegos, como mismamente no saber a qué valores atenerse, no saber a qué moral atenerse y no tener un estándar sólido para tener esa moral. Y creo que ahora mismo, con la recesión económica y con
y con la cantidad de ruido filosófico, político, la cantidad de contenido que consumimos en redes sociales que al final se banaliza, ¿no? El concepto que utilizaba Byung-Chul Han, no me acuerdo, es coreano, no lo sé pronunciar, lo siento. Que le dieron el premio de Asturias. Esto, ¿no? Es este pavo. Pero el concepto que tiene él de las no cosas es un montón de lo que consumimos nosotros. Y al final, el asirse de nuevo a esos valores un poco más tradicionales, creo que la sociedad lo está tomando casi como algo terapéutico para mitigar la ausencia de eso que antes estaba ahí. Yo creo que también un problema, o sea, es importante poner en contexto, ¿no? Que Rosalía no es ni debe ser un faro moral. Por supuesto. Es una artista dentro de un sistema del turbocapitalismo. Yeah. Y tiene que funcionar en base a las reglas del mercado, pues sí, porque ella es una superestrella, es una popstar y tiene que seguir las normas que tiene que seguir para seguir siendo una popstar. Entonces, ¿qué es lo que hace ella como artista? No solo ella, lo hacen todos los artistas que están en el top 50 de Spotify o de los 40 o X, que es extractivismo. Utilizar códigos estéticos y utilizar ciertos movimientos culturales quizás para poder generar un concepto vendible, merkeable, que funcione y resuene con su público y creo que también va un poco por ahí cuando tú dices que no crees que no sea una mujer cristiana. Quizás lo sea, pero también para mí ahí está la dificultad y un poco la problemática, ¿no? Como de esta cosa de que todo sea como marketizable. Sí. Que todo sea marketing y que todo sea vendible y específicamente y estrictamente una cosa que va tanto dentro ¿no? como de la condición humana y que para mí es algo que también tiene que ver con la comunidad, como puede ser la iglesia o la religión o la fe, pero es una cosa también muy, muy personal, que eso de repente se empiece a utilizar de manera como superficial para generar un concepto de un disco y empezar a hacer como esas acciones de marketing, para mí también ahí está el problema. Pero es que es una cosa que lo hace ella, lo hizo anteriormente con la cultura latina, ella antes y con los gitanos también. Era latino-gitana, porque le convenía y lo petó con eso y era la motomami y estaba en culo en todos sus conciertos, perfecto, eres una diosa, eres divina y ahora vas vestida de monja. Entonces, para mí también lo que me choca de esta situación, que eso también no se puede hablar, ¿no? Como de ser un artista que irrumpe en la escena y que no te espera sus movimientos y que puedes ver un proceso, una evolución dentro de un artista. Pero me parece que son cosas un poco delicadas, sobre todo para una figura pública. No estamos hablando de que te has inspirado en el movimiento surrealista de pintura del siglo XIX. Estamos hablando de que te estás relacionando a cosas que atacan directamente a los derechos humanos. Punto. Y luego cuando tienes la oportunidad de explicarte, pues dices que ni feminismo ni machismo. Pues me cago en mi puta vida. Porque es que estamos en un momento en el que, como se hizo viral, la Rocío Jurado hace 20 años, en una España que estaba para atrás, estaba diciendo que ella era feminista, porque es muy importante que digamos que estamos a favor de los derechos humanos, es que no va más allá de eso. Sí, es que a mí me parece genial que todos tengamos nuestra fe y que también pensemos un poco en eso, ¿no? Como que somos unos hipócritas de mierda, tío. O sea, Rosalía sale con un velo de monja y la aplaudimos, pero cuando es otra religión, bueno, la reconquista de los musulmanes, nos invaden. Entonces, tío, a ver también a quién le permitimos el qué. Porque ¿a quién le permitimos el qué? Y qué estamos legitimando cuando le permitimos esas cosas a qué figuras públicas. No sé, en plan, en ese sentido, o sea, entiendo la crítica por dónde va, pero yo qué sé,
Que conste que a mí no me gusta Rosalía. Me he escuchado el disco y no me gustó. O sea, y además me dormí 2 veces. O sea, lo tuve que escuchar como en cachos porque no pude, no me dio. Pero bueno, o sea, yo no quiero defender ni a Rosalía ni al catolicismo, eso que quede claro. No me gustan ni una ni la otra. Pero sí es verdad que no sé. O sea, yo personalmente he de decir que no lo veo tan grave. Y luego, menos con... O sea, entiendo lo que dices de los derechos humanos, pero yo que sé, al final la doctrina de los derechos humanos es una doctrina católica. O sea, el antecesor principal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos la escribió un sacerdote católico, ¿no? Y no sé hasta qué punto, quizás simplemente por presentar una estética que además ha sido difusa con el feminismo y ha sido difusa con el propio cristianismo, cuando en esa misma entrevista de Radio 3 en la que ella dijo que no era ni feminista, ni machismo, ni feminismo. Bueno, ella utilizó el término... Ningunismo. Le preguntaron Exacto. si ella se consideraba feminista Es. y ella que no es lo suficientemente perfecta. A la hora de hablar de Dios y a la hora de hablar de la temática principal de su fe, no hizo ninguna referencia a que fuera un disco única y exclusivamente cristiano. De hecho, en esa misma entrevista, la pava coge y dice que la referencia para cada una de las canciones de su disco son mujeres santas, beatas, de muy distintas tradiciones místicas, entre ellas la musulmana. O sea, ella toma como referencia a una mística del islamismo sufí, quiero recordar que era la cuestión, y te digo, creo que en ese sentido el peligro, para mí, ¿vale?, de que de repente una figura como Rosalía se ponga a hablar de religión es que lo haga desde ese punto indefinido del capitalismo, ¿vale? Porque para mí la creencia en Dios es lo suficientemente... O sea, yo estoy muy contento de que todo el mundo se acerque a la fe, ¿eh? O sea, y de hecho, si el disco de Rosalía sirve para que alguien de repente se encuentre con Dios, desde mi punto de vista, ok, creo que es la vía menos ortodoxa como para encontrarte con Dios. Sería raro, pero estaría guapo. Pero lo que te digo, en plan, creo que la creencia en Dios es algo lo suficientemente serio como, al igual que la política, como para definirlo lo más posible, ¿no? Y creo que en ese aspecto la espiritualidad a la que hace referencia Rosalía en este último trabajo en el que ha publicado es lo suficientemente heterodoxa y lo suficientemente difusa y lo suficientemente estética y puramente estética como para que no sea seria, ¿me entiendes? Sí que me gustaría apuntar 2 cosas. Es cuando escribí acerca de lo de Rosalía, también esto al fin y al cabo es indagar mucho en una misma materia muy concreta. El 90% del público que consume Rosalía no creo que vaya a indagar tanto. Y ahí es donde yo personalmente veo el peligro, ¿sabes? Que tú cuando le explicas esto a una persona te va a decir, pues tienes razón, Sofía tiene razón, por supuesto, pero el oyente medio de Rosalía hoy en día va a ser una niña de 14 años. Que lo que le entre por el oído va a ser religión, nunca mejor dicho, ¿sabes? Entonces yo ahí es donde veo el riesgo. Encima en un contexto social y político de artista como Rosalía, de origen español, en España, con lo que hablamos del auge de la extrema derecha, que ya hablaremos porque esto también es que ya lo hemos visto con Bebetrix, trayendo esa imagen de Tradwife, fregando en el río. Es como muy coincidente todo, loco, ¿sabes? Y Jaime Marconet de Illuminate sacó un estudio en junio de 2025 encima precisamente que hablaba del auge de la música cristiana como tal. Entonces, claro, a mí me salen varias preguntas. ¿Es realmente lo de Rosalía una casualidad que ahora se haya dado todo en este contexto y marco temporal, histórico, político? ¿O realmente hay algo más y es puro marketing? Porque sí, en el Mal Querer también había una deidad en portada como tal. Y si esto fuese marketing, tú incluso como persona cristiana ves que se utilice este marketing con estos fines. ¿Lo ves lícito? Yo no, o sea, no. O sea, yo creo que creo que no es casualidad, evidentemente, pero no creo que el auge del cristianismo o el auge de la fe tenga que ver con el auge de la extrema derecha, que conste. O sea, no, para mí no es así. De hecho, yo durante toda mi vida, precisamente cuando salí de la iglesia... Dime. Perdón. Sí. Pero... Sí. El cristianismo está relacionado con valores conservadores, tradicionales. Entonces, que ponen a la mujer en un lugar, que ponen al hombre en otro lugar, que no hay tanto espacio para según qué identidades sexuales. Yo no me gustaría hacer ese simbionte, ¿no? De el cristianismo y la fe es igual a extrema derecha, ¿por qué no? Yo vengo de un lugar en el que, como te decía antes, los que ayudaban a los pobres, que
le preguntas a cualquiera de extrema derecha y te diría que es un comunista o un zurdo, eran los curas. Porque creían en la justicia social, que esos son valores cristianos, como has dicho tú. No haría ese junte, pero es verdad que tristemente la fe y el cristianismo ha sido súper instrumentalizado para imponer los valores conservadores. Y creo que ese es el problema y creo que esa es la puta falta de respeto. Pero en ese aspecto, mira, por ejemplo, hay un libro que habla de esta temática, precisamente un libro que además he estado leyendo como para prepararme un poco la charla, que se llama El increíble resurgimiento de la creencia en Dios, de un autor inglés que se llama Justin Brierley. Y habla precisamente de que, tristemente, esos malos administradores de la cristiandad son los culpables de que la gente hubiese perdido la fe en un primer momento, pero que no podemos estigmatizar el corpus doctrinal del movimiento solamente por los malos administradores. Quiero decir, si pongamos el caso, ¿no? Si mi padre tiene cáncer y un médico por una negligencia consigue que se muera, yo no puedo culpar a la medicina en general de que mi padre se haya muerto ni de todas las muertes de cáncer. ¿Me entiendes? Porque al final la medicina tiene unos preceptos y una manera correcta de ser administrada, aunque en mi caso concreto haya sido mal administrada. Pues de la misma manera con el tema de la fe cristiana, que es lo que te decía antes, el corpus doctrinal cristiano como tal es lo que permite en la sociedad del siglo XIX, del siglo XX y posteriormente del siglo XXI, que se llegue a la conclusión filosófica de que los seres humanos tienen derechos como tal. ¿Me entiendes? Para esto también creo que es un buen ejemplo. No sé si visteis que hace un par de semanas el alcalde de Badalona desahució a, no sé si fueron 400 personas que vivían en un espacio público y los echó a la puta calle. Esto evidentemente causó unas tensiones en la ciudad súper tochas y los primeros en brindarle un espacio literalmente para dormir en el suelo fue la Iglesia. Y uno de los clips virales que se dieron en estas semanas era de la gente de la ciudad tratando de evitar que estos refugiados ingresen en la Iglesia. Estas personas evidentemente son racistas, evidentemente son lo que es el verdadero diablo con patas. Entonces yo creo que está bien también, pues eso, como reconocer el buen hacer del cristianismo y de la Iglesia y de lo triste que es la instrumentalización de la fe para bienes nefastos, individualistas y turbocapitalistas. Sí, sí. Que ese es el problema que yo creo que... Y volviendo un poco a tu pregunta, yo creo que... el auge de la extrema derecha y el auge del conservadurismo tiene que ver con un vacío muy grande que tenemos ahora que considero que el culpable principal es el capitalismo o turbocapitalismo en el que vivimos ahora, que nos empuja a un individualismo extremo. Estamos súper desconectados, tenemos cero red, cero comunidad, vivimos muy aislados, aunque estemos... tengamos nuestros grupos de amigos, las generaciones anteriores estaban mucho más conectados con sus barrios, con sus redes locales. Entonces yo creo que esta generación y ¿no? como los que vivimos ahora en la contemporaneidad, estamos buscando algo a lo que atenernos, sentir que algo nos acoge, sentir que hay algo a lo que poder volver, ¿no? Más allá de tu familia, porque tu familia también te puede fallar, puede ser no un lugar seguro, puedes no fiarte de ellos, pueden no ser un faro moral. También por eso creo que el fanatismo que hay hoy en día con las grandes estrellas del pop, como puede ser una Taylor Swift o una Rosalía, que salen en masa a defenderlas, porque es ese sentimiento de pertenencia. El ser humano necesita sentirse acogido y en colectividad. A mí eso la Iglesia, por ejemplo, me lo ha dado. Para nosotros era nuestra red de contención, los primeros que nos ayudaban, donde te acompañaban también moralmente en según qué situaciones. Y la realidad es que ahora vivimos en un sistema en el que cada vez estamos más aislados. Sí, sí. Aunque tengas un trabajo de 8 horas, curras 8 horas, limpias tu casa, cocinas, y no te da tiempo a nada y se te pasa la vida.
Entonces, creo que también este auge de búsqueda de la fe tiene que ver con la pérdida del relato unificador, eso así. es, O sea, el relato que nos ofrecía la Biblia y la cristiandad en este caso es: hay una creación, el ser humano desobedece, hay un pueblo elegido que trae la palabra del Señor, hay profetas en ese pueblo, hay una figura crucial para el cristianismo, para la religión cristiana, en el cual se encuentra redención, que es Jesús de Nazaret, y hay una escatología, ¿no? Hay un futuro, que si te das cuenta, es el mismo relato, por ejemplo, del marxismo, ¿no? De la misma manera que en la cristiandad hay una creación y hay un espacio en el que todo está bien, hay un comunismo primitivo, hay de alguna manera un pueblo elegido una vez que se produce la ruptura con ese comunismo primitivo, hay un pueblo elegido que es el proletariado, hay algunos profetas, como en el caso del marxismo pueden ser Marx, Engels, Lenin, Bakunin no, pero hay una escatología, hay una teleología, que es al final esa sociedad sin clases, que es el verdadero comunismo, ¿no? Y lo que nos ha traído precisamente ese capitalismo, y en parte creo que también la izquierda indefinida, es la pérdida de un relato. La pérdida de un relato que nos una y que nos ponga a todos en el mismo estándar, ya sea delante de la política o delante de Dios. No existe ese relato y no hay manera de llenar ese desasosiego. Un filósofo ateo que se llamaba David Foster Wallace decía que el ser humano es un ser diseñado para adorar. Y esto lo decía un pavo que es completamente ateo, ¿no? Y que teníamos que tener muchísimo cuidado como sociedad con qué iba a pasar el día que no tuviéramos ese hueco lleno, que no tuviéramos a dónde asirnos en ese sentido. ¿Creéis también lo que hablábamos antes en cuanto a también Rosalía? Una de las semillas que había dejado plantadas era lo de no por llamar tonto al público objetivamente, sino pues yo creo que va en relación de hecho, de estar tan ocupado trabajando, que es la mejor herramienta que tiene el capitalismo, de tenerte ocupado trabajando tanto para que no puedas disponer de ocio ni formarte meramente. Y eso es un peligro para toda la gente. Entonces la gente va a recoger de Rosalía la portada de Lux, que es una señora vestida de monja. Y ese es el verdadero riesgo para mí. Y otro tema que antes me ha venido a la mente es, surgió una nube muy loca, a mi parecer, de gente que consideraba lo de Rosalía completamente disruptivo. Y era como, wow, de repente Rosalía se viste de monja, wow, qué disruptivo es esta movida. Es como la gente que cree que Bebetrix es disruptiva. Exacto, o sea, sí. Es mala y ya está. O sea. ¿Cómo te lo explico? Me desmayo viva. Pues yo creo que de disruptiva no tiene mucho. Esto se lleva haciendo, a ver, el ejemplo básico, ¿no? Pues una Madonna. O sea, es que es lo primero que se nos viene a todos a la mente. Que ella, de hecho, Madonna lo hacía desde un lugar de crítica, de sarcasmo, de también entiendo que eso es importante, ¿no? Como de tú como creyente quizás, ¿qué lugar tiene para ti la Iglesia? Por ejemplo, eso también puede ser una pregunta y eso también puede ser un relato para contar. Yo creo que Rosalía es maestra, no a nivel empresarial, a nivel composición, o sea, a nivel artista, creo que es una de las mejores compositoras que tenemos de nuestra generación. Sí. Es una música excelente, es una tía que se lleva formando desde que tiene 3 años. Es espectacular a nivel música, pero es muy buena, muy buena, metiendo todo en una licuadora y convirtiéndolo en algo instrumentalizable para su propio beneficio. Entonces, pues como Rosalía no inventó el reggaetón como Tomami, pues Rosalía no ha inventado la espiritualidad en la música, que es lo normal, pero ni Rosalía ni nadie. O sea, ahora mismo hay poco imaginario nuevo, ¿no? Como vemos pocas propuestas que sean genuinamente originales, porque hay una falta de creatividad para mí también en la industria. Sí. Todo es el refrito del refrito para poder conectar con la audiencia y con los usuarios, para que algo les llame, para poder empatizar con ellos, y falta verdaderamente esa cosa disruptiva de verdad, de proponer nuevos relatos, nuevos escenarios, nuevos imaginarios. Si eres una popstar, no eres disruptiva, mi amor. Ya está. O sea, y muchas veces, o por ejemplo, podemos pensar en Charlie
XCX, como le digo yo, en castellano. La Charlie de repente se presentó Yo estoy como... súper fuera, o sea, no tengo ni idea, me tienes que explicar. No, pues es una artista que durante mucho tiempo fue una artista como under, hacía música muy buena relacionada con PC Music, etc., o sea, música electrónica un poco del futuro, y de repente se ha convertido en una popstar, pero es que y ha generado un imaginario nuevo, y ha generado, pero no deja de ser una respuesta a un hueco en el mercado y a unas tendencias concretas, y creo que también esa ha sido su habilidad, ¿no? Como conectar con esa ausencia y ese hueco. Una Charlie te podría decir que es más disruptiva y más original porque quizás los sonidos que ha utilizado y la estética que ha utilizado, aunque también la podemos traquear, no está tan vista como lo que sí hemos podido ver de Rosalía. O sea, que también está bien, ¿no? Como que cada uno pues haga recolección de sus estéticas que quiera utilizar y de sus cosas que quiera utilizar para su relato y que las utilice. Que pasa que también me da la sensación de que en ese sentido... Bueno, es una reflexión a la que llegué hace un montón de tiempo y yo es que pienso que a la gente cada vez le gusta menos la música, no sé si me explico. O sea, la gente y sobre todo el fandom de grandes artistas pop está enamorada de las estéticas y de los macrorelatos, pero no de la música. Y esto es un problema también, porque el sistema en el que vivimos no te permite enamorarte de la música, no te permite aburrirte para empezar, ¿no? Es como que la sociedad constantemente está sumamente adicta a la dopamina, está sumamente adicta al scrolling, está sumamente adicta a cualquier cosa que tenga que ver con estímulos, y por lo mismo no tiene tiempo de aburrirse, y del aburrimiento nace el ingenio. ¿Me entiendes? Y del aburrimiento, descubres un montón de música que quizás no es la más comercial ni es lo más trendy, pero que de alguna manera a ti, en tus inquietudes y en lo que resuena contigo, puede llenarte. ¿Me explico? Y la gente no está acostumbrada, no tiene muchas veces la capacidad de hacer esto. Sí, y luego no tiene el acceso, ¿no? Porque hay muchos artistas que pueden llegar a tener una propuesta nueva, tanto a nivel estético, de relato o musical, pero luego el algoritmo los penaliza, porque no son este refrito infinito de algo que pueda llegar a funcionar y estar en un top 30. Entonces yo creo que hemos perdido mucha soberanía sobre nuestro propio acceso a la cultura. Y eso es un problemón para la diversidad y para la cultura y el espacio de la cultura de verdad. No todo tiene que ser todo el rato la copia del otro, ¿no? Como cuántas veces hemos visto a... Bueno, hace poco se ha hecho viral un clip de Ozuna con BL haciendo crítica de bullying a nuevos reggaetoneros, y Ozuna diciéndole a un chico que llevaba un sombrero de cowboy o de vaquero mexa, porque en verdad los cowboys son vaqueros mexas, que un reggaetonero lleva cadenas y no lleva sombrero de cowboy. Entonces, son tan estrictas las normas para cualquier persona que intente meterse en la industria musical para poder encajar y que funcione su música, ¿no? Porque un músico también quiere que su música funcione. Y tú ya sabes lo que tienes que hacer si quieres que tu música funcione. Por eso, a mí, por ejemplo, Bebetrix me parece entre la puta mofa y la puta ama. Porque es una tía que hace una música... que es para darse de cabezazos contra la pared, pero le funciona. Entonces, claro, esto también tiene que ver con esa pérdida total de posibilidad para los artistas y para poder tener otras opciones y otro tipo de escuchas. Parece que la música ahora es un tipo de música y la música es infinita, tío, no sé, o sea, es infinita. También generacionalmente hay como un constante rechazo a todo lo anterior. Que esto siempre pasa, ¿sabes? Y eso también es un problema, porque creo, a mí por lo menos, desde que soy muy crío, a mí lo que me ha servido es retrotraerme a otros momentos, a otras épocas, para encontrar inspiración. Antes, fuera de cámara y antes de que llegase, estábamos hablando de una discográfica guapísima, que es la discográfica Daptone, que se dedica a hacer a día de hoy música de los 60s y de los 70s, con aparatos de los 60s y de los 70s, con artistas que cantan como la gente de los 60s y de los 70s. ¿Me entiendes? Y la gente, por lo general, sobre todo la gente de mi generación o más joven, que yo voy a cumplir 30 años en marzo. Dios mío, me hago viejo, tío.
bueno, la gente de mi generación o la gente que es bastante más joven que yo, cualquier cosa que le suene a grano, a vinilo, a esto, le echa para atrás. Sí, o cualquier cosa que se aleje de la radiofórmula, Exacto. ¿no? Porque pues yo ahora últimamente estoy pensando también, aparte de la música mainstream, yo escucho mucha música electrónica. Y hablando de gente y de artistas disruptivas pues, o disruptivos, para mí, por ejemplo, un artista súper disruptivo de los últimos 5 años es André 3000, que hacía pop y de repente te saca un disco de ambient tocando una flauta. Es que, amor, pues eso sí que es disruptivo. De repente, pues también el ambient, ¿no? La música que no está hecha para escuchar en un club y para ser consumida específicamente para generarte una sensación extrema. Pero claro, tú le hablas de ese tipo de música o cualquier tipo de género que salga un poco de las fórmulas habituales a cualquier usuario, que también es normal, que la gente, no todo el mundo tiene que ser experto en música. No. Pero bueno, creo que sí está bien como que hagamos un poco esa... Pero antes la peña tenía más curiosidad, tío. Y criterio. Yo creo que Sí. se ha perdido mucho, Sí. ha cambiado mucho la forma de... Ya simplemente el hecho que me da asco decirlo es la forma de consumir la música. Ahora se consume la música, no se escucha la música. Yo me acuerdo cuando era pequeño teníamos esta charla con muchos artistas y raperos en el que artistas como Ari Purano, como N-Wise, como tal, literalmente nos ponían a estudiar. Yo tengo Sí. de leer el Corán solo, única y exclusivamente por curiosidad, porque cuando estaba N-Wise hablando de eso, el 5%, el movimiento islamista en Nueva York, el dios negro, decir, ¿por qué estás rapeando sobre esto? Y quiero saber un poco. Y con Eric Corán lo mismo, siempre hablo con Eric, le digo que tú nos ponías a mirar al cielo literalmente en plan de astrología, astronomía, todo, en plan de ¿por qué estás hablando de esto? Nos ponía a estudiar. Y ahí había un trozo de estudiar y un trozo de escuchar la música y disfrutar la música. Sí. Que es algo encima, la gente que vivimos del rap, que estamos en, no, una base no, tío, ahí tienes una percusión, tienes una línea de bajo, tienes tienes de todo. Y ahora ya eso es que se ha reducido creo, bajo mi criterio, al mínimo absoluto. Ahora ya la música se crea al 90% y se escucha al 90% como algo completamente plano de... Eso, escucho música como el que ficha, me pongo este disco o estos 5 temas y Eso, cuando acabe o ya. me pongo Sí, ya no te flipas con un disco. Claro. Ni pa. Y no te pones a analizar nada, simplemente consumes, pero te entra por un oído, te sale por otro. Y ahí yo creo que tiene parte de culpa por la industria, porque le interesa lógicamente, el artista parte es culpable porque tiene que entrar a formar parte de esa bola para poder tener un salario digno que llevas a la boca, el oyente porque ha perdido completamente el criterio y ya escucha lo que le echen y es como una bola, pues es capitalismo al final, como todo, que se va retroalimentando. Creo que eso también está pasando ahora mismo y con eso, con los casos de Beatrix, de Rosalía, Beatrix lo juega increíble, pero lo juega increíble hasta el punto que yo he tenido conversaciones, es decir, a mí yo no tengo nada en contra de que tú escuches Beatrix y de que te lo goces. Yo tampoco lo tengo, Evo. Yo tampoco tengo nada en contra de que escuches Beatrix, Evo. Te amo. Estoy muy a favor, pero quiero decir, también me encantaría que tuvieses el criterio. Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo veo las películas de Resident Evil y me las gozo. Pero me las gozo sabiendo que son una puta mierda, objetivamente. Pero soy consciente de que es una mierda y soy consciente de que me gusta esa mierda. Pero la gente parece que no. Encima te defiende Beatrix como, no, ¿qué diferencia hay entre Beatrix y una Ariana Grande que tiene un rango vocal altísimo? Es como, pues claro que la tiene. Y es lícito que te guste una, otra o las dos. Pero tienes que tener criterio. Y creo que eso se ha perdido completamente. Y también estamos nadando este mar complicado por eso, Rosalía, y eso que hablaba antes de que el público, que tiene parte de culpa al decir, está todo bien, si solo voy a ver la portada y voy a escuchar el disco y como es Rosalía, lo voy a escuchar porque tengo que hablar de Rosalía, ya está. Bueno, luego también ella a nivel propuesta, pues ha hecho una propuesta un poco arriesgada, ¿no? Porque los tracks del disco infumables, pero a nivel ejecución, pues... Están guapísimos, bien tocados. Claro, a nivel ejecución es excelente. No es un tipo de música que yo suelo escuchar, pero bueno, a nivel propuesta musical, pues oye... es un disco de segunda y tercera escucha. Eso está bien. Lo que pasa es que a mí no me ha seducido para nada. De comerte una pastilla también y escuchártelo, ¿sabes? Como... A mí no me ha seducido para nada porque... Creo que la manera en la que se ha acercado a la estética de Dios es demasiado bonita, ¿sabes? Y no sé, yo estoy ahora también en un momento en el que estoy explorando muchas cosas. Tengo hace mogollón de años, por lo menos 5, de hacer un disco de jazz espiritual a lo John Coltrane, a lo Love Supreme concretamente,
y me estoy empapando mucho de un montón de estéticas cristianas relacionadas también con la Iglesia Católica, pero también con la Iglesia Ortodoxa. Tristemente, nosotros los protestantes, como decía mi colega Jonathan Hannegan, perdimos la oportunidad de tener un arte sacro visualmente interesante, no lo tenemos. Y ahí hay, por ejemplo, un fanzine que me gusta guapísimo que se llama Death to the World, en el cual un sacerdote ortodoxo ruso se pone a dibujar a mano con una estética neopunk y súper estética y súper gore y súper fea en el sentido más bonito de la palabra, acerca de su pensamiento y de sus reflexiones cristianas. Es una cosa guapísima. Creo que la manera en la que Rosalía ha pintado la espiritualidad y ha pintado a Dios es demasiado bonita. Y el acercarnos a esa bonitez, a esa preciosura, no sé cómo decirlo, pero el acercarnos quizás a Dios desde ese relato tan simple que nos hace imaginarlo como ese señor vestido de blanco y de barba blanca y de tal y no sé qué, nos puede llevar a un relato equivocado acerca de Dios. Eso creo yo, vaya. Y aquí nos estamos olvidando de alguien muy importante que es Kanye. Kanye, tú. Es que ese sí que es el verdadero rey de, bueno, el caos, un verdadero agente del caos, y es una persona que pues también ha instrumentalizado a Dios y a la fe, no sé si de manera como marketingable, ¿no? Y para hacer pasta, sino más bien porque pues, es paciente de salud mental y tiene delirios de grandeza. Pero también, ¿no? Como es esta cosa de hablar de Dios y de estetizar a Dios y de... Pero a mí Kanye sí me gustó un montón. Sí, y él tiene su propia iglesia y ahora también tiene su propio colegio. Simplemente... Pues eso, no es una cosa nueva, es algo en lo que cae... Pero la teología, perdóname, la teología de Kanye es mucho mejor que la teología de Rosalía. Claro, pero porque es un tío que está mucho más... O sea, ella es como que lo pasa superficialmente y Kanye se mete mucho más, muchísimo más en las escrituras, muchísimo más en la fe, muchísimo más en la práctica. O sea, a Kanye se le nota que es un tío que estudia... No sé si ha estudiado más lo que decía, la manera de pasar por la espiritualidad de Rosalía ha sido muy superflua, muy fluctuante y muy superficial. Es como que lo toca de rebote. Te cojo la estética, pero no te compro el grueso. ¿Me entiendes? Y Kanye creo que ha hecho lo contrario, en ese sentido. Sí, o sea, es lo que decimos. Ha llegado a generar como su propia iglesia, hacía los ritos dominicales, rodeados de música, como con todo el gospel de la parafernalia. Incluso el propio cambio de nombre, a Jesus y el disco de Jesus, todo... Sí, puede ser, lógicamente. Y la de Yankee, que ahora es pastor. Mira, yo paso. El siguiente verano, a mí precisamente iba a hablar, porque sé que nos escuchará mucha gente de toda índole y que entrará ya incluso a Machete, decir, vas a hablar de cristianismo, vas a hablar de no sé qué. Y habrá como diciendo, ¿y qué pasa si hubiese hecho, es que lo estoy imaginando ya, qué pasa si el que hubiese hecho un disco fuese Zetangana, o fuese cualquier otro artista, fuese un hombre? Misoginia va a haber todo y habrá gente que incluso se haya volcado en la misoginia para criticar a Rosalía y todo. Sí, Yo eso siempre. Me gustaría aclarar una cosa también para empezar, de esto que creo que es el lugar. Cuando hablé públicamente del tema de Rosalía, es de conocimiento público que, bueno... Mi expareja es manager de Zetangana y yo llevo 10 años siendo colega de Pucho, los AGCetos, etc. Y cuando hablé de Rosalía, la gente, y bien que no dices nada de tu colega Zetangana, y con Ateo, ahí no dijiste nada. Bueno, ahí no dije nada para empezar porque es otra vez lo mismo. Primero, no estaba hablando específicamente de Dios, es una instrumentalización de la estética. Y también, pues no, un juego de palabras, no está literalmente cristianizando ni instrumentalizando de la misma manera. No es comparable. Y yo creo que Zetangana en la vida se ha escondido encima, de hecho, de la optimización mercantil que hace de absolutamente todo, yo creo. Y eso te juego de cara. Y ahí exacto, tú le puedes reprochar muchas cosas y precisamente cada eso lo puedes reprochar. Lo que no puedes reprochar es decirle, no, te estás escondiendo en... No. O sea, no. Sí, perdón, o sea, era como... Sí, no... Pero sí que me venía a la mente el caso de eso, de que pasa incluso más por encima de Yankee, que anunció primero una retirada, luego que iba a volver convertido, a sacar un disco de rap y reggaetón completamente cristiano. Lo ha hecho, lo ha publicado, la verdad que no lo he escuchado, no he tenido el placer. Y bueno, es una cosa que ahí está también muy común, los reggaetoneros están en Connect the Father con... Es que en el momento en el que, para mí pierdes completamente legitimidad, en el momento en el que se ve claramente que has tenido una crisis espiritual, humana, y de repente pasas, pues eso, a ser pastor. O
O sea, Dani Alves ha salido de la cárcel y ahora es pastor evangelista. Eso Tío, es una desgracia claro. y pido perdón. No. Represento en nombre de la Iglesia Evangélica, pido perdón por Dani Alves y por Daddy Yankee también. Claro, pero es que, es que históricamente la fe se ha instrumentalizado para ¿no? redimir culpas, que es para lo que se ha utilizado toda la vida. Si no es para redimir culpas, para justificar cosas horribles como, no, porque así Dios lo quiere, no, es que Dios no manda que dos mujeres tengan un hijo. Bueno. Que, ojo, la redención en sí no es algo malo, pero la redención verdadera, o sea, es decir, cuando, o al menos dentro de lo que yo he estudiado dentro de la fe cristiana, cuando uno comete una falla contra Dios o contra el otro ser humano, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse y lo segundo que tiene que hacer es restituir. Y Dani Alves no ha restituido una mierda. ¿Sabes? Dani Alves no ha restituido una mierda a las víctimas de lo que ha hecho. Exacto. Y para el colmo, el problema aquí viene con que la gente muchas veces escuda detrás de los púlpitos para apropiarse de dinámicas de poder que existen dentro de las iglesias. Y esto es un problema. Si no hubiera gente así, yo no hubiera estado en una secta nunca. ¿Me explico? Pero si como sociedad y como creyentes fuésemos capaces de entender la redención desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista sano de la misma, creo que el enfoque que le daríamos sería muchísimo más sano, ¿me entiendes? Y muchísimo más genuino. Y sería restaurador, tanto para la víctima como para el agresor, ¿me entiendes? Pero no, es verdad, no es el caso. ¿Creéis que esto va a sentar un precedente en cuanto a vivimos la época Motomami en la que a mí me hacía gracia porque se restituyó un poco el movimiento que había un poco en épocas de MySpace y demás, de repente de ver 7.000 perfiles con la misma foto de Motomami, con el mismo look, con los mismos colores, tal? ¿Creéis que va a sentar un precedente a la hora de que, lo hablamos, hay un par de casos de artistas que están teniendo mucho éxito en Estados Unidos, sobre todo con estas músicas más cristianas, vamos a decir? ¿Creéis que incluso a nivel estatal vamos a ver un auge de replicar este movimiento? Yo espero que no. O sea, yo espero que no. No por nada, ¿eh? O sea, yo soy evangélico y solamente participo en 2 proyectos de música cristiana y te voy a contar cuáles son. Uno es el proyecto de mi amigo Denis Suárez, con el que tengo un podcast también y hablamos de fe y cultura y demás. Pero lo hago porque conozco la persona de Denis Suárez y porque la única condición que le he puesto a él para hacer ese proyecto es que no lo quiero capitalizar. ¿Me entiendes? Que yo no lo quiero capitalizar. Que si él necesita coger recursos y generar dinero para poder subsistir ese proyecto, que lo haga, pero yo no lo quiero capitalizar. Y el segundo es el que os he contado justo fuera de cámaras, que es el de suplir en las iglesias evangélicas de Euskal Herria canciones traducidas al euskera, porque tristemente no tenemos canciones en euskera en las liturgias de las iglesias evangélicas. Y esto es una pena muy grande que me da, porque históricamente en el siglo XVI en Euskal Herria fuimos un territorio protestante, pero bueno, eso es otro cuento. A lo que te voy. Yo estoy bastante en contra de, y esto es un error y un pecado gordísimo de la Iglesia Evangélica a nivel mundial, de los proyectos de música cristiana, de casi todos, al menos de los que tienen como muchísimo alcance, y es que se han convertido, sobre todo en el mundo de habla hispana y en el mundo anglosajón, en máquinas de generar billetes gordísimas. Estamos hablando, te puedo hablar, por ejemplo, de que esto es un dato que a mí me sacudió la cabeza bastante cuando lo conocí, que es que en el ejercicio económico creo recordar, te lo voy a decir mal, pero para que me entiendas, de 2015 a 2016, una de las discográficas más tochas de música cristiana en habla hispana generó la friolera de $2 billones, 2 billones españoles, o sea, de 2.000 millones, ¿sabes?, de dólares. Y es dinero que se ha utilizado para sufragar los entresijos de esa industria, ¿me entiendes? En lugar de yo qué sé, utilizarlo para llevar comida donde se tiene que llevar, o en lugar de utilizarse para llevar ropa a quien la tiene que tener, o en lugar de utilizarse para construir una sociedad menos arrasada e impactada por el propio capitalismo, ¿me entiendes? Y creo que eso es un problema. Yo espero que no haya demasiado resurgir, porque lo que habría que ver es, si tan cristianos somos, dónde estamos poniendo nuestras acciones, ¿no? Decía Batman, ¿no? No es el nombre, el rostro que está de la máscara, sino las acciones lo que definen tus actos.
¿no? Pues lo mismo. Yo particularmente me aburro. Me aburro infinitamente, necesito nuevas narrativas y sobre todo realmente como hacer apología de estos como nuevos derechos conquistados que todavía no los hemos capitalizado lo suficiente. ¿Dónde están las lesbianas? ¿Dónde están los maricones y las drag queens? Es que todavía falta muchísima representación de tantos colectivos como para volver ahora a otra vez relatos en los que chica, pues me encantaría que de repente venga una persona que genuinamente me presente la fe de X manera desde una crítica, porque yo particularmente, pues también como ex religiosa, también es con lo que empatizaría, ¿no? Y como que funcionaría para mí y me interesaría. Pero lo que me aburre profundamente es que quizás un Lux pueda inspirar a no sé cuántos artistas a volver otra vez a cosas que ya llevamos viendo concretamente 2026 años como mínimo, porque pues no sé, necesito sangre nueva, ¿sabes? Necesito nuevas fantasías. Yo particularmente soy una persona muy fan de la ciencia ficción y de las nuevas narrativas, etc. Y quiero ver cosas nuevas, me encantaría, pero también es verdad que entiendo que la gente se inspira y tenemos nuestros imaginarios colectivos. Y obvio, pues que me quedo más tranquila si lo que inspiras es un motomami, una empoderación viva de la mujer, que también es súper capitalizable y sexualizadora de la mujer, que eso también es hay que, ¿no? Como, no quiero que quede como que, no, el reggaetón y la música urbana y todo lo que es motomami y lo que representa este movimiento es como lo correcto y el faro y lo que está bien para las mujeres y las identidades, porque no es así, porque pues lo mismo, hay ahí unos estigmas, una sexualización, o cosificación, bla, 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 bla. Pero pues eso, espero que la gente se inspire en otras cosas y tengamos verdaderamente nuevas narrativas y no cosas de viejas cochinas. Ya, Punch. no sé, también creo que en ese sentido, de nuevo, el cristianismo bien entendido sí que trae un montón de cosas que son contrarias al capitalismo. Rollo, el concepto de contemplación es anticapitalista por completo. El concepto de contemplación es completamente anticapitalista porque el ocio es revolucionario, ¿sabes? Es así, o sea... Y el concepto de la meditación, del silencio, no sé, creo que a veces tachamos muy fácilmente todo lo que venga embotado dentro de la estética cristiana con cosas negativas o reaccionarias, cuando menos. Y el Jesús que yo conozco es sumamente revolucionario. El Jesús con el que yo me relaciono día a día es un tío que le puso el pie en la bota a los poderosos, es un tío que en lugar de perpetuar los valores en los que el fuerte sobrevive y el débil se le castiga, produjo una inversión de valores histórica total, ¿sabes? Entonces, no sé, creo que tiene cosas guapas. Pues nada, espero que hayáis estado cómodas y cómodas. O sea que nada, muchas gracias por la conversación. Espero que haya resuelto alguna duda a la gente también y que sobre todo es importante porque va a ser precisamente en contra de, para mí, lo que ha supuesto el lanzamiento de Lux, ya no el propio Lux, sino que ha sido como fast food a su máximo esplendor de no escuchar nunca Rosalía, no escuchar nunca esta música, no escuchar nunca nada, pero como todo el mundo está escuchando este disco, tengo que proceder a escuchar este disco y dar mi opinión inmediata. Y esto es lo contrario, es un poco más de la ciencia, calma, el trato más intenso, rascar un poquillo más adentro. Así que nada, creo que ya está cómoda. Encantada. Lo mismo. Gracias. Y que amigos estar bastante regular.